Muy buenas tardes, noches. El Colegio de Sonora, a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, les da la bienvenida a la presentación del libro de AMLO a Sheinbaum, Decadencia económica y conquista política que continuará. Aquí está el libro. Este libro, de la autoría del doctor Sergio Negrete Cárdenas, quien nos hace honor de acompañarnos esta tarde. El doctor Sergio Negrete Cárdenas es doctor en Economía Internacional por la Universidad de Essex, Reino Unido, licenciado en Economía por el ITAM y Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional y el gobierno mexicano. Ha sido profesor en varias universidades de México y España, destacadamente ITAM, UNAM, UDLA Puebla, ITESO y la Escuela de Periodismo Carlos Septién, así como la Universidad Pompeu Fabra y la Escuela Superior de Comercio Internacional de Barcelona. Es columnista del Financiero y Arena Pública y colaborador habitual en medios de comunicación masiva y redes sociales. En Twitter cuenta con, su cuenta tiene 198,000 seguidores. Y acaba de publicar el libro que tenemos aquí, de AMLO a Sheinbaum, La decadencia económica y conquista política que seguirá, mismo que presentamos esta tarde aquí en el Colegio de Sonora. A continuación voy a hacer unos breves comentarios sobre la obra para después ceder la palabra al doctor Negrete. El pasado lunes, 14 de octubre, se anunció que el Premio Nobel de Economía será otorgado a Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo a su vez estas afectan a la prosperidad. 2 días antes, en el Senado de México se iniciaba el desmantelamiento del Poder Judicial a través de una tómbola. Esto como parte de un proceso de destrucción institucional que inició con la llegada del poder de AMLO y que queda hoy documentado en las páginas del libro que nos presenta el doctor Sergio Negrete, titulado De AMLO a Sheinbaum, decadencia económica y conquista política que continuará. El título del libro es acertado, pues la decadencia económica y la conquista política que busca la concentración del poder siempre van de la mano. Acemoglu y Robinson, en su trabajo de las instituciones como causa fundamental del crecimiento a largo plazo, señalan que bajo un gobierno autocrático, los empresarios carecen de garantías de que los contratos y los derechos de propiedad serán respetados, por lo que se abstienen de realizar inversiones en el país, lo que provoca el empobrecimiento de sus habitantes. Por ello, por más que el presidente Sheinbaum quiera asegurarles a los empresarios que sus inversiones no corren peligro con la reforma judicial, al no haber independencia de este poder con respecto del Ejecutivo, no existen razones para pensar que ello constituye un compromiso creíble. El desmantelamiento del Poder Judicial constituye solo el más reciente golpe asestado a las instituciones que permitían la gobernanza democrática del país. El doctor Negrete, en su libro, describe cómo durante todo el sexenio el proceso de desmantelamiento institucional fue una constante, mediante la captura de las instituciones, poniendo al frente de estas personas incapaces, pero leales al presidente, o a través de la desaparición de organismos o su asfixia por medio de recortes presupuestales disfrazados de supuestos ahorros que serían destinados a proyectos faraónicos sin beneficio real para los mexicanos, pero con los cuales se harían ricos muchos personajes cercanos al presidente, incluyendo, por supuesto, sus hijos. El libro señala con datos evidencia de que el gobierno en este sexenio fue el más corrupto que los anteriores, de acuerdo con el número de denuncias y sanciones a funcionarios públicos, contribuyendo a echar por tierra el mito de la honestidad del licenciado. El libro documenta con datos oficiales el retroceso económico sufrido durante este sexenio, que deja tras de sí el crecimiento más bajo del país en 35 años, además de la menor inversión extranjera directa nueva en 30 años. Pero además señala cómo el sexenio se caracterizó no solo por la destrucción masiva de capital físico, como en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sino también del capital natural, como es el caso de la destrucción de la selva y las aguas subterráneas a causa de la construcción del Tren Maya.
además de que sembró la destrucción del capital humano a través de la educación socialista de la llamada Nueva Escuela Mexicana, lo que presenta un panorama oscuro sobre las posibilidades de crecimiento futuro del país. Una de las aportaciones más importantes del libro del doctor Negrete es su análisis del sector energético. Por un lado, nos muestra cómo Pemex se ha convertido en un pozo sin fondo de las finanzas públicas y por otro, la CFE, que se ha mostrado incapaz de responder a la demanda energética y que ha restringido el acceso a la inversión privada. Como resultado, se observa un desplome del sector energético que no se había visto en sexenios anteriores. En síntesis, el libro de AMLO a Sheinbaum, Decadencia económica y conquista política que continuará, documenta y analiza la destrucción económica e institucional del sexenio, por lo que será una referencia obligada para el estudio de la política económica del gobierno de AMLO. Concluyo y cedo la palabra entonces al doctor Sergio Negrete Cárdenas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Empezar a agradecerte a ti, Alejandro. En verdad, todo el apoyo del Colegio de Sonora, obviamente como institución, gracias al secretario general que aquí está, pero realmente, o sea, dejen decirlo, dada la característica del libro, no me sorprende que no abundan las invitaciones. Es en el entorno actual, digamos que era un poco de esperarse, no me sorprendió. Entonces, por eso fue muy grata la sorpresa de Colegio de Sonora. Yo le contaba a Alejandro una experiencia que tuve con un, pues, bueno, sí, amigo en la UNAM, ya que le conté de lo que trataba el libro. Oye, ¿cómo? No, pues mira, está muy difícil. La UNAM, en la Universidad Nacional. Entonces, realmente gracias por, digo, se supone que las instituciones de educación, de investigación, es de libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad lo que quieran, pues este es de los lugares que sí. Y muy agradecido, no dudo que haya gente de todas las tendencias, incluso quizá en este momento aquí hay gente partidaria de López Obrador o de la doctora Sheinbaum, pero pues digo, lo que es pues estar en una institución que abre sus puertas a toda clase de pensamiento, muchísimas gracias, en verdad, por esto. Y pues ya Alejandro algo o bastante dio la panorámica del libro. Fue realmente un reto en el sentido de sustentar, fue una política económica muy distinta. Ahí sí cumplió la promesa López Obrador de hacer algo diferente, peor, por lo menos creo yo que así se sustenta, pero ciertamente distinto. Esto sí fue, incluso puede alegar diciendo que es transformacional. O sea, lo de la transformación es real, podemos alegar que en la dirección equivocada, pero finalmente sí. Y tenemos finalmente una gente profundamente ególatra, que se sentía predestinado a la presidencia, que yo no puedo realmente pensar en otro personaje igual en el México moderno, y lo logró finalmente. O sea, después de 2 derrotas, aunque para él fueron 2 fraudes, ya sabemos su narrativa, pero realmente llega a la presidencia pues después de 12 años más tarde de lo que él hubiera deseado, con planes muy específicos, que es lo que se trae, por ejemplo, refinación, por decir uno de los varios ejemplos. Hay 3 capítulos sobre Pemex. O sea, el Pemex anterior a López Obrador, el Pemex de López Obrador y el Pemex, aunque ese está más bien dentro de un capítulo más global, que es el peligro para Claudia Sheinbaum, como lo estamos viendo ya de hecho en estos momentos. Y pues a la semana ya estaba lo que llamaba el Plan Nacional de Refinación. Digo, era un video de YouTube, ahí está todavía, no era realmente lo que nosotros entenderíamos por un plan, pero las ideas ahí estaban, las ideas por supuesto de política social, sin duda lo más innovador, digámoslo con esa palabra, y sin duda alguna, ahí sí no hay, ahora sí que nada que argumentar, lo más exitoso políticamente. No comento yo esto en el libro, me gusta comentarlo cuando estoy en eventos así o en alguna entrevista. Fui funcionario electoral el 2 de junio, improvisado, porque pues, estaba yo en la cola para votar, cuando si no se voluntarea a alguien, pues no se abre la casilla. Bueno, pues ahí levanto la manita, ahí voy. Fueron 16 horas. La verdad, mi más profunda admiración a lo que era la estructura del INE, era, pero realmente mi más profundo agradecimiento y admiración. Llegó un señor a votar, como tantos otros, era una casilla especial. Se veía obviamente campesino, un hombre ya mayor. Lo que quiero decir es que yo no tengo duda que recibía la pensión del bienestar y que no sabía leer ni escribir,
que si por favor se le podía ayudar a votar, con muchísimo gusto, me tocó a mí. Yo me metí con él a la casilla, con la autorización de la presidenta de la casilla, hago la aclaración, y pues, le dije, mire señor, estas son las boletas electorales, estos son los símbolos de los partidos, ¿por quién quiere usted votar? No tuvo duda, no hubo ningún titubeo, todo la Morena. Sí, señor, con mucho gusto. Le dije, mire, me va usted a ver cruzar, este es el logo de Morena, voy a cruzar la boleta. Este, para mí fue muy irónico, francamente, cruzar una boleta electoral a favor de Morena, pero al menos no era mi voto. Entonces, ya, pero fue eso, todo la Morena. Ahora que no me digan, por favor, eso sí, suplico, que no me digan que ese señor sabe lo que era el plan C y que el Poder Judicial, cuando alegan que los votos, este voto masivo fue por el plan C y que la gente sabía y que la gente quería, me acuerdo mucho de ese señor. Obviamente estoy haciendo un caso particular y lo estoy generalizando, por supuesto que reconozco que estoy dando un brinco descomunal, pero pues ahora sí que esta fue la clase de elección que tuvimos. Y por eso es lo del éxito que continuará. El éxito político es indudable. Eso es el capítulo de cierre, es la larga era del morenato. Ahora que me preguntan, ¿y cuánto crees que dure? Pues mi respuesta es invariable. Digo, bueno, el priato duró 70 años. No quiero decir que el morenato vaya a durar 70, pero lo que quiero decir con esa respuesta es que puede ser muy largo. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. El reloj económico se retrocedió más o menos 50 años, o sea, estatismo, Pemex, las paraestatales, el gasto público finalmente sí se desbordó. Es muy interesante el fenómeno de quien se empezó a presentar como un austero. Nunca lo fue, siempre fue un austero muy falso, porque austeridad, entendido económicamente, es gasto menos. Austeridad en el obradorismo es gasto menos aquí, gasto más allá. O sea, quedó más o menos igual, pero quito de aquí para poner allá. Y era el quito de salud para poner en el Tren Maya, por decir el ejemplo más destacado. Entonces digo, eso no es austeridad, no, por más que se pretenda presentar de esta manera. Entonces la austeridad siempre fue falsa, pero saqueó los fideicomisos. El déficit público debió ser más elevado desde 2019. Pero finalmente se le acabó el dinero y por eso explotó en 2024. Es una de las peores de las muchas herencias graves que recibe Claudia Sheinbaum. Sí, llegó, el libro cierra a mediados de julio, los datos, las declaraciones, entonces sí alcancé, por ejemplo, a destacar, sí está y sigue estando, por desgracia, que Claudia Sheinbaum lo único que hace es prometer más gasto. No sé cómo va a reducir el déficit fiscal, no tengo idea. Dice que lo va a hacer, que a 3.5% del PIB. Ya no me quedó claro si eso es en 2025 o va a ser como una meta de mediano plazo. Realista sería meta de mediano plazo. No hay forma que le quites 2.5 puntos de PIB al déficit y no esperes una recesión respetable en un año. Entonces, no puede. No puede hacerlo, pero aparte no sabe al parecer ni cómo hacerlo y los rumores de renuncia de Rogelio Ramírez de la O. Entonces, es una herencia muy grave la que ha recibido. Está ya absolutamente convencida del modelo. De hecho, en ciertas cosas es más radical. Por ejemplo, lo del nearshoring, que se le dice, oye, pero quiere inversión extranjera. Sí, pero bajo sus condiciones, como está también muy detallado en el libro. Digo, no me voy a echar capítulo por capítulo, créanmelo. Está en alguna presentación del libro que el autor o autora se aventaba como un gran resumen del libro, me parecía algo aburridísimo, que no lo voy a hacer. Lo que quisiera, pues, es interacción. Gracias por estar, por darse su tiempo de estar aquí. Y pues más bien contestar preguntas, hacer un diálogo, eso es lo que yo más me agradaría. Yo puedo hablar más del libro, por favor, pregúntenme lo que quieran, pero prefiero detenerme aquí para que pues que haya el diálogo más intenso posible. Entonces, no importa si no lo han leído, es sobre la política económica de Obrador y la herencia que recibe Claudia Sheinbaum, reitero, hasta mediados de julio, entonces sí estaba ya muy claro lo que iba a pasar. Por desgracia, la situación no se ha modificado y pues aquí estamos en estos momentos y estoy yo a sus órdenes, pero sobre todo, muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, al Colegio de Sonora, pues es realmente un honor estar con ustedes y reitero, pues ojalá sea de su interés el conversar un poquito. Bueno, pues agradecemos la disposición del doctor. Entonces, abrimos la serie de preguntas y respuestas, por favor. Se me ocurre pensar y decir, doctor, hasta ahora las cosas se ven tranquilas, ¿no? O sea, no se observa
algo así raro, ¿no? De, de que pudiera haber una, una explosión monetaria, ¿no? Financiera. El tipo de cambio sí se depreció, pero como que regresó, ¿no? A cierto grado de estabilidad. El 23 fue el año en donde la inversión como porcentaje del PIB alcanzó un pico histórico, ¿no? Creo que fue 25% del producto. El año pasado entraron 36,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Eh, que creo que es la más alta que hemos tenido. Claro, pero el diluvio que viene, ¿no? El que se anuncia, ¿no? Y sí, yo creo que las cosas están muy apretadas, pero ante la opinión pública, ante este señor, las cosas están bien. Él está recibiendo una pensión. Mi hermana está muy contenta porque ella se fue a la Ciudad de México porque quería recibir su pensión y se la suspendieron. Después de las elecciones le dieron 18,000 pesos, ¿no? Tres bimestres, ¿no? Entonces estaba muy contenta. Eh, Mis hermanos, mis familiares, creo que predominan los AMLovers entre mis hermanos, mis sobrinos. Y en el debate que ha habido, pues la posición ellos ha sido permanentemente, no, son fieles al obradorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, discutir y plantear a la opinión pública la situación tan degradada que está el país cuando en la calle se observa más o menos las cosas siguen caminando, la gente va y viene? La tasa de desempleo fue, creo que 2.5, ¿no? El año pasado o este año, eh, etcétera. Digo, esta pintura parece que las cosas no ha pasado nada. Sin embargo, usted y otras personas observan que la situación es muy grave. Y yo coincido con ello, ¿no? El fondo acaba de sacar creo que ayer o hoy sacó el artículo cuarto y le da 1.5 de crecimiento del PIB para este año y creo que 1.3 para el año que entra. No parece grave porque si observamos los primeros años de los últimos sexenios, pues ha habido recesión, ¿no? En Fox, no sé, en varios de los primeros años, ¿no? Por el ajuste natural en las finanzas públicas, ¿no? Entonces, para mucha gente no resulta tan problemático que la economía vaya a crecer 1.5, ¿no? Ante este panorama, ¿qué le merece a usted? ¿Qué reflexión le merece? Hay tantas preguntas en lo que acabas de presentar. Porfa, te lo suplico, lo que me falte, dímelo, porque no es que esté evadiendo nada, es que sin duda se me van a pasar cosas. Entonces, voy cubriendo todo lo que ahorita recuerde. Debí ir apuntando, la verdad. Lo que tendría que haber hecho es ir apuntando. Pero, ciertamente no hay los desequilibrios macroeconómicos en ciertos aspectos son graves. El déficit fiscal, el mayor desde 1989, arriba de 6% del PIB, pero se está financiando y todo déficit que se financia sin problemas o sin engaños o de manera regular, digamos, no de manera aceleradísima, pues se sostiene, se puede sostener. Mayor tasa de interés, sin duda, pero tipo de cambio. Es que el tipo de cambio era el problema en las crisis. Lo sabemos perfectamente bien los que tenemos cierta edad. O sea, yo me acuerdo de la devaluación del 76, lo que ya les dice bastante acerca de mi edad. Y sí, digo, no tanto, pero me acuerdo. Me acuerdo de la devaluación del 76. Ya no les digo la del 82, ya no les digo la de todos los 80s. Aparte, estudiar economía en los años 80, pues era fascinante, no era deprimente más bien. 95, etcétera. Ya no pasa esto. Desde el 21 de diciembre de 1994, en que el tipo de cambio es flotante, ya no se puede llevar un desequilibrio tan marcado.
sí, sí, se puede sobrevaluar un poco, subvaluar sin duda, pero se corrige, se corrige y se corrige suavecito. Que ocurra algo muy abrupto como en la crisis financiera global de 2009, como en la pandemia sobre todo de 2020, que de repente se nos fue a 25. O sea, prácticamente, pero de la misma manera se regresó bastante rápido. Entonces, sí, podemos tener una volatilidad brutal en ciertos momentos muy específicos, por razones muy específicas, pero casi, casi hasta ahí llegamos. Entonces, y hoy por hoy, pues, ¿a cuánto está? Entre 18 y 19. O sea, los tipos cambiarios que veo que aquí en Hermosillo se anuncian bastante, con luces rojas, por lo que me tocó ver ahí en el camino. Entonces, bueno, pues 18, 30 me parece recordar, a la compra, 19, 20, 19 algo con. Pues, oye, pues no está tan mal. O sea, uno hubiera esperado una depreciación mucho más fuerte. ¿A qué lo atribuyo yo? Pues a oferta y demanda. Vamos comportándonos como economistas, que supongo que aquí tengo a varios colegas. Pues tal cual, remesas, la tasa de interés y pues digo, ahora sí que sí, sí puede haber, la ha habido. Y vaya que hubo volatilidad después del 2 de junio. Por supuesto que sí. Pero bueno, se sostiene gracias también a la oferta que hay disponible. Entonces no hay un desplome cambiario. No lo hay, no lo va a haber. En todo caso, podemos hablar si es que ocurre eso, que supongo que sí, francamente, pero pronosticar el tipo de cambio, siempre les decía a mis alumnos cuando me preguntaban, decía, miren, si yo supiera pronosticar el tipo de cambio, no estaría dando clases, sería rico. Y no, digo, igual daría alguna clase hobby, pues, pero no estaría yo aquí con ustedes. Entonces, y les decía, si me piden que pronostique el tipo de cambio en un año, les decía, ni en 10 minutos, para acabar pronto. Entonces, pero sí vemos, pues, que está la oferta y la demanda en acción. Entonces, eso evita digo, dos elementos, a mi juicio, que, que era la sensación de crisis que vivimos intensamente los mexicanos en varias ocasiones y que ahora no se da ni siquiera en pandemia. ¿Qué tuvimos en pandemia? Tuvimos una caída del producto de 8.6%, el más elevado, la caída más, perdón, más elevado, bueno, más brutal desde 1932. Eso, oye, bestial, no se sintió tanto. Digo, que sí, que hay gente que perdía el empleo, no es que no se sintiera, pero así como 1983, como 1995, no, te digo el por qué, la inflación. Exacto. O sea, dices, la inflación en 95 se disparó a 52%, la inflación en 83 arriba de 100%, y la inflación en 2020 fue de 2.5, no me acuerdo el decimal, 2 algo. La inflación realmente, ahí sí te pega, porque te pega al bolsillo la cuestión monetaria, pero por supuesto que tienes toda la razón. Entonces, a la hora en que el tipo de cambio, sí, fue un desplome muy rápido, muy temporal, lo de 2020. No tienes impacto cambiario, no tienes impacto monetario, no tienes impacto inflacionario. Aunque haya impacto en la economía real, y vaya que la hay, nadie dice que no, no hay esa sensación de crisis. Y por eso es esta sensación de normalidad a la que estás haciendo referencia y que seguirá, sin duda alguna, en ese sentido. Ahora, el crecimiento bajo, ¿qué lo compensa? Lo que tanto agradece tu hermana, y también familiares míos. O sea, por supuesto que también. Y que, pues, es que nos da dinero. Oiga, pero las medicinas, bueno, pero pues, las medicinas, yo creo, aunque esta es una hipótesis personal, pero creo que sí tengo buena solidez para presentarla, que la gente separa, pone en campos distintos, disasocia al presidente y al gobierno en esta clase de cuestiones. Oiga, no hay medicinas, el gobierno, el IMSS, no, oiga, pero no, pero el presidente me da dinero. Oiga, pero el presidente es el gobierno. No. O sea, el presidente me da dinero y que no haya. Y aparte, ni que antes hubiera habido tantas medicinas. Ni que el IMSS hubiera sido la maravilla hasta 2018. Pues la verdad es que no lo era. Entonces, está esta sensación de sí, el gobierno falla, es normal. Oiga, la educación, la escuela está fatal. Bueno, sí, ¿y desde cuándo no? Ha estado mal las escuelas. Entonces, esta sensación, ok, sí, las cosas no han mejorado, pero ahora el presidente me da dinero. Y eso es lo que yo agradezco. Y aquí está mi voto. Sí, Xochitl prometía lo mismo, pero pues mejor me voy con el original, digamos, y no con la copia, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, aparte que está el servidor de la nación diciéndome que la señora Xochitl esa va a quitar las pensiones. Él me dice, pues ¿para qué me arriesgo?
Yo supongo que es mucho esto. Entonces, el crecimiento, por bajo que sea, y 1.5, nadie de los que estamos aquí de economistas va a decir que es un buen crecimiento. Nadie lo va a defender esa cifra, porque aparte, ¿quién atacaba el crecimiento promedio de 2%? López Obrador. Y por cierto, creo que con toda razón. O sea, era una crítica muy certera, muy el dedo en la llaga, es decir, tenemos un crecimiento muy bajo. ¿Y cuánto prometía él? 6. Y bueno, ¿cuánto fue? Pues 1.5. La cuarta parte. En ningún año llegó a 6. Bueno, sí llegó un año a 6.0. De hecho, 6.0, 2021. Después de que cayó 8.6 pues sí, pequeño detalle. Entonces, dice, oye, la pandemia. Siempre contesto lo mismo. ¿Quieres quitar? Vamos a quitar la pandemia. Quita 2020 y 2021. No me vas a dejar 2021, tampoco seas tramposo, ¿no? Sí, porque luego hay quien quiere dejar el 2021. No, a ver, quitamos 20 y quitamos el rebote. Vamos a ver el promedio. De 2019, 22, 23 y 24. Y pues no llega que es menos 0.2, 3.7, 3.2 y 1.5. Es cuestión de sacar ese promedio. Pues no, está abajo del promedio histórico. Pero ¿qué le importa a la gente si están teniendo algo de dinero? ¿Qué importa? O sea, digo, hay que reconocer el genio. Yo siempre agrego genio malévolo, pero bueno, el genio de López Obrador, un genio político absoluto. Y lo dijo, la verdad es que luego estaba checando yo el manuscrito, pues ya saben, revisando, y me di cuenta, no sé cuántas veces dejé 3 citas, 3, de la misma mañanera, en donde dijo López Obrador con total descaro. Yo creo que no lo planeó, pues a estar hablando 2, 3 horas, pues uno habla y se le salen cosas, tantas cosas se le salieron, en donde dijo, es estrategia política. Uno puede fiarse de los pobres porque los pobres van a apoyar la transformación. No nos van a traicionar. Y tuvo razón. Y reitero, lo cité en 3 momentos distintos del libro, presento la cita, porque era una cita valiosísima. No fue solo una vez que dije, no, esta sí tiene que aparecer más de una. Y es eso, es esta estrategia política. Entonces, ahora, ¿esto puede continuar? No, que era un poco también creo la pregunta. El déficit fiscal no es sostenible, lo puedes ajustar poco a poco, no hay una urgencia, pues, pero sí, no se puede sostener esta clase de déficit. Sheinbaum está siendo muy ambigua. ¿Qué dijo de la deuda? Que pues más o menos así, se iba a mantener como porcentaje del PIB en sus niveles actuales. No hace ninguna promesa firme de números. Se ve que la economía no es lo suyo. Vaya que se nota. Y hoy decía yo, digo, en mi columna El Financiero del día de hoy, que tiene la óptica del abarrotero, porque le preguntaron algo del déficit, y dijo, pues hay dinero en la tesorería. No, bueno, faltaba que no hubiera. Entonces digo, es el abarrotero que abre el cajón, ¿hay dinero? Sí, pues está todo bien, si aquí hay dinero. Entonces, se ve que no le interesa mucho, más bien yo creo que lo que ella absorbió fue en el sexenio obradorista es, aquí siempre hay dinero y aquí hay que prometer mucho gasto y gastar mucho. Y en eso se va a estrellar con pared, va a ser fascinante ver el presupuesto el 15 de noviembre. Lo esperamos muchos con gran ansiedad. A ver qué tan realista es. Entonces, bueno, perdón, estoy dando una respuesta demasiado larga, una disculpa, pero era una pregunta también demasiado larga. Entonces, dime si algo me faltó, por favor, te hago la súplica. Y aquí me detengo para otras preguntas, pero no, pero porfa, más bien dime si hay algo importante a tus ojos me faltó, con mucho gusto. Tiene un impacto generalizado. Exacto. El desempleo no. Por ejemplo, yo estoy muy bien. Exacto. Pero si Sí. hubiera inflación, A todos nos pega. A todos nos pega. A todos, parejito. La sensación está ahí, está en el supermercado. Sí, ahí no te puedes evadir de la inflación. No hay forma. Y claro que tu salario que si no sube igual, y generalmente no va a subir igual, pues entonces, y aunque subiera, por cierto, o sea, está la cuestión nominal, la sensación nominal de decir, no, pues los precios están subiendo mucho, claro que están subiendo mucho. Entonces, a eso atribuyo. Dices, oye, ya no te digo solo la pandemia, la crisis de 2009, que dices, sí, o sea, pues ahí está la caída del producto y es fuertísima. Dices, ¿por qué la gente no tiene esta sensación? Exactamente, por la cuestión monetaria. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, por favor. Buenas tardes. Usted comentó al término de su
intervención que Claudia puede ser más radical que AMLO en ciertos aspectos. ¿Puede ampliar eso, por favor? Con muchísimo gusto. Mira, por ejemplo, lo del nearshoring, que ella presume muchísimo. Se ve que le interesa, ¿eh? No, pero si tú con rascarle tantito, no es ni siquiera hacer un análisis muy profundo. Lo que tú veías a la hora que ella habla de nearshoring son al menos dos cosas muy, muy importantes que te muestran. No quiero decir a la verdadera Claudia Sheinbaum, sino realmente al verdadero pensamiento detrás de esto, porque se oye muy atractivo, ¿no? El nearshoring. Hay que traer inversión. Uno es, le encantan los mapas y los recursos hídricos, los recursos eléctricos, las transportes, los ferrocarriles, como que le gusta esta visión, yo usando una palabra que creo que es más bien francesa, que no hablo yo francés, dirigista. O sea, como dirigir, como ir diciendo, entonces sí, quiero que inviertan mucho, pero yo les voy a decir dónde, en qué sectores y de qué manera. Entonces, ya ahí ese estatismo, ahí está muy presente. Lo que parecía ser un agente proempresarial, realmente es un agente más estatista, más, sí quiero tu dinero, pero yo te voy a decir cómo. Eso por un lado. Y por el otro, es esta noción que presenta mucho en el nearshoring del desarrollo compartido o la prosperidad compartida, que lo que te está implicando, y lo explicita bastante, no es que lo oculte, es si al empresario se le deja por sí mismo, que haga lo que quiera, libre mercado pues, entonces eso no trae un buen resultado, porque sí trae beneficios al empresario, pero si queremos que sea un desarrollo compartido, entonces, o prosperidad compartida, usa los dos. Entonces, nosotros tenemos que intervenir, sí, para que se beneficie al empresario, sí se beneficia, pero también beneficia a la gente, al pueblo, a la comunidad, Entonces, está esa creencia bastante abierta de si yo no intervengo, entonces no se puede dejar a los empresarios por sí mismos, porque entonces es un abuso. No digo que use esa palabra, por favor, no, esa sí sería una palabra mía, pero es como no podemos nosotros dejar que ellos exploten. Entonces a la gente hay que intervenir para que entonces sí les vaya bien a ellos, por supuesto, nadie dice que les vaya mal, pero que se reparta. Ahí es donde digo que es más radical. López Obrador realmente esa clase de pensamiento nunca así de esa manera no. Otra que estamos viendo, me parece un ejemplo importante, es el Infonavit. Vamos a tener la constructora del Estado. Entonces, sus respuestas sus reacciones son estatistas. Entonces, donde yo hago el análisis, no me acuerdo ahorita qué capítulo es, el 13, el 14, donde muchos científicos, esto lo saco de Milton Friedman. Milton Friedman en su autobiografía, que es realmente una autobiografía compartida con su esposa, con Rose Director, y se llama Dos personas con suerte, Two Lucky People. Él cuenta que se asombraba muchas veces Milton Friedman de que los científicos, sobre todo él trataba con matemáticos, eran muy de izquierda y que trataba de explicar, decía, bueno, ¿por qué estas gentes brillantes, académicamente muy inteligentes, son de izquierda? Son tan estatistas, tratan ellos de dirigir. Y su conclusión, que yo cito en el libro, es que muchos matemáticos, yo lo hago extensivo a científicos, incluyendo a físicas, por supuesto, de la UNAM, que muchos matemáticos, perdón, son muy brillantes desde jóvenes y llaman la atención por su brillantez. Entonces adquieren gran confianza en sí mismos. Y aparte tienen la escuela o la noción de matemática de, bueno, 2 y 2 es 4. Entonces yo quiero conseguir que el crecimiento del PIB sea X. Bueno, entonces dígame usted qué tengo que hacer, qué pasos tengo que seguir para que 2 y 2 sea 4. Y tienen gran confianza en sí mismos, confían mucho en sus habilidades, en su intelecto, que lo tienen, para poder decir, bueno, hay que hacer esto, sin entender que la economía no está tan fácil. Ojalá, ¿no? Ojalá lo fuera, pero no es tan sencilla. Entonces, yo veo así a Claudia Sheinbaum. Una física, no sé qué tan brillante fue académicamente, no tengo idea de sus calificaciones, pero supongamos que fueron muy, muy buenas. Digo,
sí, le dieron sus apoyos para que fuera doctora. No sé si fueron por el esposo que andaba de revoltoso. Genuinamente lo digo, no sé, porque hay muchas cosas que no sabemos de Claudia Sheinbaum. Pero vamos a suponer como economistas que somos algunos, que muy brillante. Bueno, pues muy brillante con esa confianza, ese engreimiento intelectual, vamos a decirlo así, y esa falta de estudio de la teoría económica que te hace humilde, que te hace entender que las cosas no son tan sencillas. Entonces, yo supongo que es un poco esta actitud, y más el rollo de es que es científica. Y yo la verdad es que tuve gran placer en el libro de decir, sí, hay gobernantes científicos que han sido muy exitosos. Una estudió química en la Universidad de Oxford, se llama Margaret Thatcher, bueno, se llamaba Margaret Thatcher, y la otra, no me acuerdo ahorita, la universidad en Alemania, Angela Merkel, física. Las dos en el espectro ideológico, digamos que no exactamente donde está Sheinbaum. Entonces, eso sí me dio hasta, digo, de decir, bueno, sí hay científicas, mujeres científicas, pero no en la izquierda. Entonces, yo creo que se exagera mucho esto de científico, la verdad. O sea, es que científica, bueno, pues como si fuera contadora pública. O sea, la cuestión es que sea una buena gobernante, no si estudió lo que sea. Pero de ahí viene, pues perdóname, también estoy contestándote larguísimo, una disculpa, pero es eso por lo que sí comenté lo que dije. Sí, alguien más. Ya, por favor. Y luego, Nicolás. Hola, doctor, buenas noches. Mi pregunta, yo no he leído el libro, lo voy a leer. Y leyendo el título que usted pone, Decadencia Económica, o sea, usted ya está proyectando algo con ese nombre. Y en contraparte dice Conquista Política, o sea, la proyección es una economía decadente a cambio de una conquista política. Entonces mi pregunta es, ¿cómo proyecta usted, cómo ha visualizado usted esa decadencia económica? Y aunque ahorita comentó que estaría en veremos después de que se presente la propuesta de presupuesto en noviembre, ¿usted cómo visualiza, en dado caso, estos 6 años para México en cuestiones de la decadencia económica? Y propiamente yo le quiero preguntar sobre alguna afectación, por ejemplo, a las micro y medianas empresas, que son la mayoría en el país, que son las que sostienen. Y con base en eso, de hecho en México casi no hay, ¿no? Pero ¿cómo se daría la movilidad social en el país? O sea, en base a eso. Muchísimas, no, esta última parte, con ese cierre te aventaste, durísimo. Que no se me olvide, por favor, hablar de movilidad social, te hago la súplica. No es que sea un experto en movilidad social, no lo soy, pero bueno, lo poquito que uno aprende, como tantos de nosotros. Pero sí es una magnífica pregunta. ¿Por qué me atrevo a decir, a hacer extensión, digamos? O sea, ese atrevimiento de decir, y esto va a seguir, porque no veo el cambio de políticas, porque el obradorismo sigue. Y no solo porque creo que hay en los hechos un maximato, en este momento, hoy por hoy. O sea, con todo el poder que tiene López Obrador, que está ejerciendo, debo decirlo, eso sí, lo admito, con mayor discreción de lo que yo pensaba. O sea, pensé que iba a ser más descarado, pues, en sus intervenciones públicas o que ibas. Yo creo que ahorita ha de estar muy frustrado. Finalmente tuvo los reflectores encima de él por años, no solo como presidente, sino como un candidato constante, ¿no? Un candidato eterno. Pero sí, ahorita está muy, muy calladito. Ahora, no necesita hablar porque pues, la presidenta en todo momento es el presidente López Obrador por aquí, el presidente López Obrador por allá. Pues, supongo que está muy satisfecho. Entonces, en ese sentido, no tiene razón para levantar la voz, pues, en ese sentido. Pero entonces, visualizar la continuidad de políticas no era complicado y por eso sí era importante enfatizar que el libro cierra a mediados de julio. ¿Qué quiero decir? Yo ya tenía los resultados de la elección de junio, por supuesto. No tenía la composición del Congreso. Esa se supo hasta agosto, de hecho hasta finales de agosto con precisión. Pero sí podía yo deducir en mi momento más pesimista y no me equivoqué y no era difícil, quiero decir, no es que me las dé de gran analista político, para nada. Pensar que si no lograban los 2/3, los iban a comprar o a cooptar o a amenazar, pero que iban a lograr los 2/3 de los votos en las dos cámaras. Y por desgracia, se consiguieron. Entonces yo lo que escribí fue basado en el supuesto, que resultó correcto, de que lo iban a conseguir. Y entonces que iba a venir el plan C, porque el plan C yo ya lo había descrito, sí lo había escrito ya,
pues se fue presentado en febrero. Sí lo había presentado más bien como un berrinche de López Obrador, un desquite, un coraje y ahora voy por esto, jamás imaginando realmente que iban a obtener las mayorías, pero eso sí ya lo sabía en julio. En julio ya tenía claro que el panorama podía ser muy, muy pesimista y entonces no era difícil argumentar, bueno, lo que hemos tenido, bajo crecimiento, baja inversión, va a continuar. Esa decadencia, sobre todo, creo que en cierto modo me estás preguntando en qué variables donde más lo ves o en donde más en el PIB, en el crecimiento económico. Ahí es donde. Entonces, el decir, pues si tuvimos un crecimiento tan bajo, pues va a seguir el crecimiento muy bajo. Peor, de hecho, porque pues la destrucción del Poder Judicial, todo lo que es el Plan C, pero aparte la inseguridad, ahorita que me preguntabas de pymes, de micros, es que aparte lo terrorífico de la extorsión es que según el sapo es la pedrada. O sea, van igual sobre empresas gigantescas que sobre un sitio de taxis. Y es más fácil matar en el sitio de taxis, como ocurre en tantos lugares, en Acapulco. Por ejemplo, me viene siempre que digo sitio de taxis, me acuerdo un caso en Acapulco, ¿no? Que no sé cuántos mataron de los taxistas, pues porque no estaban cubriendo el pago. Entonces, ahí aprietan y aprietan, como sabemos todos perfectamente, porque todos tenemos algún ejemplo de algún familiar, algún amigo, lo que sea, de pues me pidieron tanto, luego me pidieron más y luego ya acabé cerrando el negocio. O sea, te aprietan, te aprietan, te aprietan hasta que te obligan a cerrar. Y esto por todo el país. Entonces, como esto no tiene visos de cambiar, de ahí viene ese pronóstico, pues de decir, pues, ¿qué otra cosa se puede esperar? Pero al mismo tiempo, la arrolladora victoria electoral. Podemos hablar de elección de Estado, podemos hablar de compra de votos, no hablaría yo de fraude electoral, francamente, no creo que haya ido por ahí. Podemos argumentar muchas cosas, pero el hecho es que los votos se obtuvieron, se arrolló, pues, y en ese sentido era también la continuidad de la conquista política. Quedó absolutamente demostrado el dominio político. Y aparte de todo, van a destruir, bueno, ya están destruyendo al INE. Yo no tengo ninguna confianza en que tengamos una elección. O sea, yo creo que ya hemos regresionado a un régimen autoritario. Si ustedes me preguntan, yo a la democracia mexicana la doy por muerta desde septiembre. No, no de que vaya a morir, no, yo ya la doy por fallecida. Digo, ojalá me equivoque, dicho sea de paso, me encantaría, pero yo ya doy por hecho que México ya no es una democracia. Tampoco, no me gusta usar la palabra dictadura que usan algunas personas, me parece respetable, pero no coincido, yo prefiero usar régimen autoritario, que finalmente fue lo que vivimos en el Priato, los que recordamos el Priato en todo su esplendor. No es nada nuevo, absolutamente. Incluso tenemos al mismo actor opositor del Priato, el PAN. El PAN estaba, sí, creo que va a ser el principal partido opositor, supongo yo, ya lo veremos. No sé si va a tomar el mismo papel. Era un papel incluso por décadas, hasta masoquista. O sea, quien se hacía miembro del PAN sabía que iba a perder. O sea, no había hasta los 80s. Pero tú te hacías miembro de Acción Nacional en 1965. Bueno, era masoquismo puro. O sea, de decir, bueno, esto ya es, quizá ganabas alguna presidencia municipal, quizá algún asiento en la Cámara de Diputados. El Senado, olvidarlo. Esos, los 64 senadores de la época eran del PRI. Siempre. Monolítico. Hasta el año 88. Entonces, hemos retrocedido. Absolutamente. El reloj económico 50 años, el reloj político 70. Yo, la elección de 2027 o la de 2030, depende de cómo se legisle esto, va a ser muy parecida a la de 1961. ¿Por qué 61? Y esto lo detallo en el libro. Porque 61 fue la última elección antes de la de 64. En 64 ya hubo lo que llamaban diputados de partido. No era representación proporcional, pero era una especie de representación, era darle más voz y más votos, aunque no muchos, a la oposición en la Cámara de Diputados, sobre todo al PAN. Entonces, en lugar de tener 2 o 3 diputados, el PAN llegaba a tener 20 contra 280 del PRI. O sea, no sientan por favor que era algo arrollador, pero ya eran suficientes como para tener la sensación de mayor oposición. Y aquí van a anular todo eso, la representación proporcional, o sea, vamos para ya vamos para atrás. Entonces, a movilidad social, antes de que se me olvide, pues,
lo que tuvimos con el obradorismo, no sé cuánto vaya a continuar con Sheinbaum. Finalmente, López Obrador fue, académicamente hablando, una persona muy distinta a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no fue una fósil de la UNAM. O sea, Claudia Sheinbaum no estuvo 14 años para sacarse el título. No tuvo un promedio bajísimo, no estuvo reprueba y reprueba en materias. Bueno, conocemos todos el historial académico de Obrador porque se filtró. No deberíamos conocerlo, dicho sea de paso, pero bueno, sí tenemos sus calificaciones. Mediocres y malas a más no poder. No creo que haya sido el caso de Sheinbaum, y sin duda ella sí acabó en tiempo y forma su carrera, pues, y su maestría y su doctorado. Este, entonces, no sé cuál va a ser su actitud, pero si copia a Obrador, y vaya que le encanta copiarlo, pues tuvimos por primera vez un gobierno, y este puede ser el segundo, que desprecia la meritocracia, que desprecia el aspiracionismo. ¿Cuándo íbamos a tener un presidente que despotricaba contra la clase media? Bueno, no solo contra la clase media, los que aspiraban a ser parte de la clase media. Esto era inimaginable, era más bien del decir, no, debemos superarnos, hay que estudiar. No, aquí era, ese subcapítulo del libro se llama Pobres pero licenciados, pues las universidades del bienestar. Yo te doy título. Digo, no te va a servir de nada, pero yo te voy a dar un título para que te sientas licenciado. Lo que yo postulo en el texto es, López Obrador ve a la universidad como un igualador social, pero un igualador en términos de sentirte bien, de yo tengo carrera, no de que te ayude realmente a subir. Es al menos y lo mismo diría de la nueva escuela mexicana, o sea, es la mediocridad aplaudida, es el aplauso a la pobreza. No es que el pobre es decente, el pobre es honrado, el rico es un explotador. Si tú eres rico es que algo hiciste mal o algo hicieron mal tus padres. La frase repetidísima en la mañanera, más vale heredar a los hijos pobreza que no, ay, ¿cuál era la palabra que usaba? Así como que no falta de respeto, pues de decencia, casi si tus padres te heredan riqueza, es que te están heredando también lo que ellos hicieron mal. Entonces, a ver si me acuerdo de la frase, pero entonces hago ahí cierto paralelismo, digo, parece película de Pedro Infante, de Pepe el Toro, ¿no? Nosotros los pobres, ustedes los ricos, esta clase de presentar a México como de los 50, así los pobres pero decentes y honrados, los ricos malvados, eso es entre las muchas polarizaciones de López Obrador, esa es de las más dañinas. Pero no te preocupes si eres pobre, pero yo te voy a ayudar, te voy a dar tu dinero, no vas a salir de la pobreza, tampoco quiero eso. Simplemente va a ser una pobreza mucho más llevadera, mucho más fácil, y esa me la vas a deber a mí. Entonces, la movilidad social, que de por sí en este país es limitadísima, y qué bueno que ahora se está estudiando tanto, es algo reciente. Y curiosamente me sé la historia de cómo empezó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que fue el pionero en esto, investigar lo de movilidad social. Vino, digo rápidamente, es que me es interesantísimo comentarlo. Uno de los principales contribuyentes al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, uno de los nietos de Manuel Espinosa Iglesias, leyó un día en el New York Times pues algo de movilidad social en Estados Unidos. Y dijo, ay, ¿en México cómo será? Y se puso a investigar y vio que no había nada, prácticamente que no había ningún estudio, estadísticas, encuestas al respecto, y entonces financió de su dinero la primera encuesta. O sea, el semillero, pues, que bueno que has fructificado tanto. No sé si estoy siendo injusto, por cierto. Esa es la historia que yo conozco, no sé si haya otras, del origen del interés en México académico en la movilidad social. Pero bueno, lo que tenemos por parte del gobierno en estos últimos 6 años es esto. Es el ataque, el cuestionamiento, el cómo te atreves a querer tener más dinero. Eso es de malos. Entonces, creo que es más vale heredar a los hijos pobreza, pero no vergüenza, si recuerdo bien. Ahorita, como ven, la memoria aquí me falló. Entonces, pues así lo. Muchas gracias, doctor Negrete. Creo que muy interesante los conceptos. Y redundando un poquito en lo que ya mencionó ahorita, esto de que las crisis no se ven si no se ven en el supermercado, si no las siente uno con la inflación. Mi impresión, tanto de la economía en la época de López Obrador como lo que se augura en este nuevo sexenio,
es que económicamente se mueve como en una cuerda floja, ¿no? Que hay como cierta estabilidad o equilibrio de bajo nivel, de muy mediocre el equilibrio, pero equilibrio al fin, entre lo que acaba de señalar, entre la movilidad social o esto de que el éxito de 5 millones de menos de pobres, y bueno, que la gente siente que le está apoyando. Circula mucho el calendario de cuándo van a llegar las depósitos estos del INSABI, que es casi en muchos círculos es un motivo de algarabía, ¿no? Te toca el día 13, no sé qué, cosas así, por el estilo. Bueno, pero está ese equilibrio como que pues ese que me da la impresión de que es una especie de cuerda floja, o esa sensación de la rana que se va calentando, la decadencia esa es como muy paulatina. La cuerda floja es si hay algunos riesgos de que realmente este equilibrio se pierda, o sea, de que haya crisis económicas que como las que se vieron en el 76, el 95, no sé, el 82 por allá, donde se dispara la inflación, la paridad peso-dólar tiene muchos problemas y hay sobre todo fuga de capitales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ve la posibilidad de que este equilibrio de bajo nivel se mantenga o más bien haya crisis económicas fuertes, sobre todo considerando dos elementos que se ven en el corto plazo? Eh, las elecciones en Estados Unidos, donde creo que hay buena probabilidad de que gane Trump, sobre todo en el colegio electoral, a lo mejor pierde el voto mayoritario, pero gana en los estados, en el colegio electoral. Y la otra es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde probablemente, no le, bueno, va a tener muchas dificultades y no sé cuál sea la actitud de Sheinbaum con esta actitud estatista que tiene, que contrasta mucho con los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya crisis económicas fuertes y cómo ve a Sheinbaum frente a Trump, si es que gana, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Mira, de crisis sí, pero no como las vivimos. O sea, no el desplome cambiario, porque pues, se habrá depreciado el peso. Sí, sí hay fuga. De hecho, ha habido fuga a lo largo del año. Sí, porque aparte tienes una gran diferencia enorme. Tú ya tienes la diferencia de 94 del peso flotante. Desde el 21 de diciembre de 94 ya nos olvidamos del peso fijo, de la sobrevaluación masiva, del elevadísimo déficit en cuenta corriente. O sea, no sé, alguno citaba el Fondo Monetario, el artículo 4, que acaba de salir, efectivamente, no sé si hoy o ayer. Y el pronóstico para déficit de cuenta corriente es 0.9% del PIB. O sea, el déficit de cuenta corriente en 94 creo que fue 6% del PIB. O sea, era una locura. O sea, el déficit de cuenta corriente no fallaba. Era el gran pronosticador de una crisis. En 76, en 82, en 94. ¿Por qué? Pues porque un tipo de cambio sobrevaluado. Digo, no es que fuera un misterio. Lo que estaba atrás era un peso demasiado fuerte que se estaba sosteniendo artificialmente. ¿Con qué? Con endeudamiento. En los tres casos. 76, 82 deuda externa, 94 tesobonos. No es el caso ahora. No te digo que no vaya a haber crisis, pero que va a ser diferente, que no se va a sentir tanto porque no va a haber ese impacto monetario, inflacionario. Así no. O sea, si la inflación se dispara, pues será 5%. ¿Cómo se disparó en la pospandemia? Pues a 9%. Digo, estaba subsidiada la gasolina, pero ponle que se hubiera ido la inflación a 12, a 14. No se va a ir a 52 como en 95, no se va a ir a 100 y algo como en 83. Entonces, sí, o sea, la cuestión fiscal es grave. Sheinbaum no hay manera que la pueda sostener. No hay forma. Esto no puede continuar así. Pero, bueno, pues habrá reforma fiscal. Lo que no va a recortar es el gasto social. Las pensiones no las va a tocar. Primero deja de surtir medicinas, cosa que no sería ninguna novedad. O sea, hay muchos lugares donde, por desgracia, le puedes quitar dinero. Por supuesto, el gasto de inversión. Me da la sensación que ya están invirtiendo menos, que van a invertir mucho menos en exploración de petróleo e incluso en acabar Dos Bocas. Esta declaración del nuevo director de Pemex de que Dos Bocas iba a 80%, no dio una fecha pero el año que entra, eso hubiera sido López Obrador. Pero el año que entra terminamos Dos Bocas a toda costa. Yo creo que le van a bajar por ahí. O sea, le van a quitar algo de dinero ahí para sostener
el gasto social y quizá reducir un poco el déficit. Entonces, sí hay una cuestión de ajuste. Vamos a llamarle ajuste que sí puede traer una recesión. Entonces, yo sí me atrevo incluso a usar la palabra crisis, pero no con la dimensión, reitero, de inflacionaria, desplome cambiario, que se vivió en tantas ocasiones. Sí, una recesión de, no sé, incluso menos 1% del PIB. Hombre, no es algo menor, pero no es un desplome. Y si no hay inflación, pues no se siente tanto. Esa es la cuestión. O sea, sí tienes razón, la va a haber. Nada más enfatizaría esa cuestión de la diferencia. Y con respecto a Estados Unidos, me empiezo a preocupar más, no solo por Trump y sus aranceles. Trump es una gente que no entiende tampoco economía. Él sí es un hombre de negocios, bueno o malo, mucho heredó del papá, pero sabe de negocios y no sabe de economía. Entonces, lo que a mí me impacta es que hasta el día de hoy, esto fue en su primer periodo y sigue siendo el caso, él confunde lo que es un balance financiero con la balanza comercial. Ya sé que se parecen los nombres, pues, y en inglés, por supuesto, ¿no? Es trade account y financial account. Entonces le dicen, tenemos un déficit en la trade account. Y el hombre, pues dice, pues, ¿cómo que tenemos un déficit? Él lo entiende como un hombre de negocios. Déficit malo, superávit bueno. Entonces, pues, ¿por qué tenemos un déficit? Bueno, es que tenemos un déficit con China, con México, con Alemania, que son los tres países a los que siempre estás, sobre todo México y China. Bueno, entonces hay que arreglar ese déficit. O sea, su lógica, sí hay una lógica, que está mal, el fundamento está pésimo, pero existe una lógica. Es decir, por eso él decía en su primer periodo, y supongo que va a repetir ahora, que los que tenían déficit en la cuenta, en la balanza comercial, eran losers. Y los winners será China. Y México era un winner a los ojos de Trump. Alejandro, si me paso de la hora, me dices, por favor, porque no, más bien, no quiero abusar del tiempo de ustedes. Yo encantado. Entonces, esto ya pinta color de hormiga. Pues ya por el lado de Trump y sus nociones peculiares de cómo debe de ser una balanza comercial. Creo que por más que le han explicado que la balanza comercial es una pequeña parte de la balanza de pagos y del sector externo, y que hay que tomar en cuenta todo el cuadro para entender y que aparte todo cuadra. A veces cuadra de una manera artificial o con deuda, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que estar cuadrada por definición, como sabemos, la balanza de pagos. No, bueno, aquí no le entra. Él ve la balanza comercial y de ahí no lo sacas. Y cómo que déficit. Entonces, bueno, ya tenemos ahí ese problema, grave. Pero aparte tenemos en Sheinbaum, al parecer, una gente muy arrogante, muy engreída, y lo que yo veo como señalo de España. No sé si estoy haciendo lo correcto en hacer un posible brinco, extensión de la actitud ante España y lo que podría ser la actitud ante Estados Unidos, porque es de una arrogancia impresionante. No invitar al jefe del Estado, en este caso Felipe VI, porque pues no quiere pedir perdón. O sea, de veras, a mí me impactó, pero yo pensé inicialmente que era un resabio del obradorismo. Dije, bueno, está quedando bien con López Obrador, pensé yo. No, sigue peleándose. Sigue insistiendo que no, que hay que pedir perdón. No le van espero que alguien le explique lo que es el gobierno de España. Y que no, ni Pedro Sánchez, ni Feijóo, nadie le va a hacer caso. O sea, y por supuesto, menos el jefe del Estado. Siguiendo los consejos del gobierno, por supuesto. Finalmente es una monarquía, es parlamentaria, institucional, etcétera. Entonces, que esa actitud la empiezo a ver un poco con Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A Sinaloa. Me refiero a la cuestión de, es que Sinaloa estaba en paz hasta que, digo, no no son sus palabras, hasta que se metieron los gringos y que causaron esta bronca. Entonces, ya como que está empezando a atacar a Estados Unidos. Entonces, me preocupa bastante que esté adoptando esta actitud de ataque, que aquí sí López Obrador era al menos como más discreto, no tan abierto, no tan directo en su soberbia. Digo, era un hombre extraordinariamente soberbio, pero finalmente su actitud ante el exterior era muy aislada, era como, no quiero saber nada del exterior, ni se metan conmigo, ni voy a viajar, ni voy a salir.
Y Claudia Sheinbaum en ese sentido es como más arrogante, más directa, menos política, menos hábil. Entonces, a ver cómo nos va, pero espero yo que no se le desborde la soberbia hacia Estados Unidos, como está empezando a mostrar alguna señal, porque pues ciertamente digamos que no es una batalla de iguales, como tampoco es lo de España. España no tiene la menor necesidad de aceptar las demandas del gobierno de México. Nos ignoran, pues, y con mucha educación, pero Estados Unidos es otra historia. Y sobre todo si es un Trump y es un Vance como vicepresidente, este, se puede poner muy... Y por supuesto empeorar cualquier crisis que tengamos, empeorarla. Sí, perdón. Pues qué buena pregunta. No, pero aparte deja Claudia, incluso los propios republicanos, si es que es Trump y es Vance. Si fuera Kamala, yo creo que sí, porque ella siente, digo, es abogada, pero entiende, pues, y aparte, como abogada, es una gente legal, es una gente que se apega a la legalidad. El problema de un López Obrador, una Sheinbaum y un Trump es que no les puedes decir que la ley es la ley. O sea, eso no lo van a entender. Entonces, no, pues, en todo caso, yo estoy por encima de la ley. O sea, Trump sigue defendiendo lo del Capitolio. O sea, es algo, digo, a mí me impacta y bueno, ¿y cuánta gente le cree que hubo fraude electoral? Es muy, muy impresionante. Entonces, no sé, digo, la respuesta estricta a esa pregunta, ¿va a seguir el tratado y bajo qué forma va a seguir? Mira, deja hacer extensivo en este caso la respuesta del nearshoring. Yo creo que sí, pero bajo sus términos. Y no sé cuáles sean sus términos más dirigistas, proteccionistas, estatistas. Bueno, sí, le acepto el tratado, pero a mí me deja hacer lo que yo quiera con Pemex, me deja hacer lo que yo quiera con, por ejemplo, eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está en el tratado. Esta clase de cuestiones, que a ver si se las aceptan. Entonces yo te diría un sí, pero, como el nearshoring. ¿Quiere inversión? Sí, claro que sí quiero inversión, pero bajo mis términos. Lo que no sé exactamente es cuáles son sus términos. De hecho, no sé si ella misma lo sabe, en el sentido que la negociación todavía no empieza. Pero yo sin duda asumo que va a ser muchísimo más estatista. No encanta. Bueno, antes de pasar a la siguiente, vamos a darle a leer una pregunta que hacen a través de Facebook. Reinaldo Angulo, que es exalumno de aquí del colegio, dice, en cuanto al gasto social en el sexenio de Peña y sexenio de AMLO, ¿se cuenta con datos que permitan comparar si hubo diferencia significativa entre ambos? Algunos al menos, no sé si todos los que la persona que plantea la pregunta querría. Digo, puedes ver montos totales, pero por ejemplo, lo que está muy claro son la cantidad de personas cubiertas. Y ahí, por supuesto, y los montos entregados. Y ahí sí hay una explosión. Ya de entrada, porque los programas de Peña no eran universales. Y estos sí son pretendidamente universales. Entonces, la cobertura, por supuesto, a lo largo de los 6 años de Obrador se incrementa de manera notable, aparte de los montos que entrega. Entonces, el monto total de gasto, por supuesto, que se dispara. Entonces, no sé si hay datos, digo, hay varios en el libro, no me atrevo a decir que todos, quizá los que esta persona pueda tener en mente, pero sí, definitivamente sí hay datos. Sobre todo los que tiene la Secretaría del Bienestar, es la que más publica. Incluso, digo, lo que es fascinante consultar, el padrón único de beneficiarios, puede uno buscar, digo, sabiendo en dónde vive la alcaldía o estado o municipio y los apellidos, uno puede buscar a la parentela, por ejemplo, sin duda alguna. Sí, adelante, Inés. Sí, durante el gobierno de AMLO, en un momento dado se habló de una intervención del gobierno en el Banco de México para obtener recursos, ¿no? Va a aumentar el padrón de beneficiarios, por lo menos eso está hablando Sheinbaum, ya empezó, ¿no? A las mujeres de 60 a 64 y pues probablemente en otras áreas, ¿no? Eh, mm, ¿Qué piensa usted de eso, de lo del Banco de México, en referencia a esto de que no me digan que la ley es la ley, ¿no? O sea, que no les interesa cumplir con
Constitución, ¿no? Y también otra inquietud es, ha estado hablando Claudia Sheinbaum mucho sobre infraestructura, como ampliar la red de carreteras, recuperarla, la red de trenes, el tren de pasajeros, que también huele así como, pues, a los años 50, 60, ¿no? Eh, pero usted decía que ahí no se va a invertir, entonces, bueno, sus comentarios sobre esas dos cuestiones. Con muchísimo gusto. Lo que me estoy apenando que estoy dando respuestas muy largas, espero que no esté aburriendo a algunos de ustedes. Es que lo del Banco de México se presta una respuesta larga. Está detallado, ¿eh? Está perfectamente detallado, por eso te lo puedo decir con muchísima precisión. Lo que ocurrió en 2020 es que en 2020 se desploma el peso, como ya se sabe, lo vivimos todos, se comenta. Cada vez que el peso se caía muy fuerte en cierto año, en el que fuera, había en el las reservas del Banco de México, valuadas en pesos, están en dólares, pero bueno, valuadas en pesos, pues eran más. De una manera, digamos, artificial, pero finalmente, pues, contablemente había más pesos. Entonces, las operaciones del Banco de México en esos años muchas veces cerraban con gran ganancia, porque pues valía más lo que tenía ahí. Y entonces tenía una ganancia que en ocasiones repartía con su dueño, con su accionista, que es el gobierno federal. Entonces había una transferencia a veces muy importante a la tesorería de la federación por medio de lo que se llama el remanente de operación. En 2020 se desploma el peso, en marzo, pandemia, la explosión que todos vivimos. En abril, López Obrador ya empieza a hablar, se está salivando, le encanta la idea, aunque le gustaba la idea del peso fuerte o el peso fortachón, como él le ponía también, pues la posibilidad de que iba a cobrar un remanente de operación bastante jugoso, pues imagino, él que siempre le encontraba dónde gastar, pues estaba fascinado en la vida. Se llegó a hablar en algún momento de $500 million de remanente de operación. Entonces, en abril de 20 ya estaba diciendo que si el Banco de México no le podía adelantar tantito del remanente, pues que le iba a tocar, pues que de una vez, ¿no? Ya para qué nos esperamos. El gobernador Alejandro Díaz de León le dice que qué pena, pero que el remanente de operación se calcula ya que cierre el ejercicio, que cierre en diciembre, y que en abril se determinaba, en abril del año siguiente, o sea, faltaba un año completito. Entonces le dijo que no, pues. Y por ley no podía, aparte el gobernador, dicho sea de paso, no podía él dar un dinero que no se tenía, pues. Llega abril, pero para entonces el peso ya se había recuperado muchísimo. Sí, se desplomó, pero luego se recuperó. Sí hubo un remanente de operación. Ahorita estoy citando de memoria, por favor, aquí están las cifras bien detalladas. No sé, 50 y tantos mil millones nada, el medio billón, pero bueno, 50 y tantos mil millones. Pero la Junta de Gobierno de Banco de México determina por unanimidad que se va a usar ese dinero para capitalizar al propio Banco de México, porque en otros años puede haber pérdidas. De hecho, ahorita Banco de México arrastra unas pérdidas descomunales por la estabilidad cambiaria que ha tenido México en estos años. Este año sí va a haber, yo creo que algo de ganancia, pero no creo que vaya a haber remanente. Y entonces no le dan nada, ni un peso, ni un centavo. Su furia es por cómo si le dieron por supuesto a Calderón, no podía fallar, cómo le dieron a Felipe Calderón, cómo le dieron a Peña Nieto, y a mí no me dan. Ya se la trató de cobrar, perdón si me estoy alargando, es que aparte a mí me encanta contar historias, entonces aquí trata de ser lo más breve posible. Se la trata de cobrar a Alejandro Díaz de León, por supuesto, y dice, esto ya fue en 2021, cuando no le dan nada, y estoy seguro que por eso, aunque esto es hipótesis personal, que por eso no ratificó a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México. Por cierto, un subgobernador que resultó muy competente. Yo puedo tener mis diferencias de opinión con Gerardo Esquivel, pero resultó, creo, un muy buen subgobernador, y no lo ratificó. Entonces, y de Díaz de León dice que se enteró, ya sabemos cómo eran las mañaneras, se enteró de que cuando era director general del Bancomext, Díaz de León había autorizado un préstamo para que Pemex comprara unas plantas chatarra de fertilizantes, eso que también todos nos enteramos, y que qué preocupante era esto, y que bueno,
el director ahora, el gobernador del Banco de México tenía que investigarse, pero que le preocupaba mucho esto. Ya sabemos, lanzaba la piedra, no ocultaba la mano, porque bueno, vaya que la lanzaba públicamente. Y Díaz de León le contestó rapidísimo, muy, muy rápido, y de una manera demoledora. Básicamente le dijo, el préstamo fue autorizado en octubre de, creo que 2016, no me hagas mucho caso, y yo entré a Bancomext en noviembre. Mala suerte. Obviamente le cayó la boca. Ese día pensé, acabas de firmar que no te ratifiquen como, de por sí no lo iba a ratificar, francamente hablando. O sea, yo creo que Díaz de León lo sabía perfectamente. Entonces no perdía nada, pues. Y sí se defendió muy bien, espléndidamente bien. Tanto me dio la curiosidad, dije, bueno, ¿quién era el director general del Bancomext el mes anterior? Que López Obrador no volvió a nombrar. Y si hubiera sido cuestión política, pues tenía para qué nombrarlo. Era Enrique de la Madrid. Y no. O sea, el foco, pues, el objetivo era Alejandro Díaz de León. Tumbarlo o avergonzarlo o orillarlo a que lo investigaran. La típica estrategia. Y luego la unidad de inteligencia financiera y la Secretaría de la Función Pública haciendo lo que yo le llamo la pinza, uno por un lado, el otro por el otro, para apretar y hacer renunciar al funcionario, como fue, por ejemplo, en la Suprema Corte, como fue en la Comisión Reguladora de Energía. Pero no, pues con Díaz de León, digo, simplemente un error tan básico, pues, como fue, pues no, disculpe, yo no era el director general del Bancomext, lo fui un mes después. Entonces, Banco de México, eso es a lo que creo, digo, perdón, que es el episodio al que tú te refieres. El peligro actual, no me acuerdo si lo mencioné en el texto, creo que no, porque no es algo que se haya hecho, no es público, no es algo que nadie esté diciendo, Claudia Sheinbaum no lo está diciendo, es que cambien la ley, tienen la mayoría de sobra para cambiar la ley, porque no es constitucional, es la ley del Banco de México, y permitan al Banco de México comprar deuda gubernamental. En otras palabras, que le permitan imprimir dinero para el gobierno federal, que ahorita está terminante y absolutamente prohibido, como sabemos. Nadie está diciendo eso, hago la aclaración, pero sí es un peligro que yo vislumbro, sí, porque pues es una maquinita de dinero bastante atractiva, potencialmente hablando en una situación apretada. Esperemos que no se dé porque sería una pésima. Ahora, tiene hasta un argumento potente, sí, lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, lo hace el Banco Central, lo hacen muchos bancos centrales en el mundo, incluso varios de países avanzados. ¿Por qué no que sea el Banco de México? Bueno, pues porque sabemos cómo se ha comportado el Banco de México en esas ocasiones anteriores imprimiendo dinero. Entonces, creo que había otra pregunta que tenías y perdóname, veo que se me está olvidando. Al final algo, creo que dije. Infraestructura. Ah, sí. No, bueno, es que no, si le encanta gastar. Digo, ¿a quién no? También a mí, pero la cuestión es que hay restricciones. No, sí, pensiones, trenes de pasajeros, trenes a la frontera, el tren Maya que sea de carga. No, si está fascinada. Si no se detiene de prometer más gasto público. ¿De dónde lo va a sacar? No tengo ni la más remota idea. Reitero, esta noción como de que, bueno, hubo mucho dinero antes, pues ahora también lo encontraremos o también lo habrá, como parece no entender el grave déficit fiscal y que se trata ahora de recortar gasto y no de aumentarlo, al contrario. No acabo de comprender esa actitud, llamémosle así. O sea, yo pensaría que Rogelio Ramírez de la O ya le habría dado varias clases de restricciones financieras, pero pues parece que no ha sido el caso. Pero sí tienes razón, o sea, es de pánico, ciertamente. Sí, aquí, por favor. Ya. Sí. Perdón, rapidito. Es una pregunta porque está relacionada con el tema No, yo soy un tardado contestando. del Banco de México y me preocupa mucho el concepto de la impresión de billetitos. Y se lo pregunto por lo siguiente, el crédito al consumo sí está desbordado. A lo mejor no necesariamente la impresión de dinero, pero sí el crédito al consumo. Están tirando tarjetas sobre tarjetas sobre tarjetas para consumir diariamente. Y eso de una u otra forma, por el mecanismo de operación de un banco, es también un poco un fenómeno inflacionario. Quería preguntarle ese punto. Por un lado, a la gente que recibe programas del bienestar, pues es una manera de ayudarle, pero por otro lado, que me tienen tarjetas de crédito todos los días, sin importar que esté o no en el buró de crédito, es una manera de darme una beca del bienestar indirecta. Eso por un lado. Es decir, existe el riesgo de que se desborde el tema del crédito al consumo y que represente a la larga un problema
que termine obligando al Banco de México a actuar de alguna forma en específica que complique ya todo lo que usted nos ha explicado del tema económico. Y segundo, en lo político, yo no veo la gran diferencia entre el PAN de los 70, 60 es que era un partido que funcionaba con una lógica y con un objetivo claro. Me parece hoy los panistas están perdidos en su propio mundo junto con los demesistas y junto con los priistas. En este esquema político existe la posibilidad de que se reconfigure una oposición que permita reconstruir al menos el camino de la exposición de los errores, porque la exposición de los errores ahí está. Lo hace el Centro de Investigación en Estudios Económicos y Presupuestales, lo hace México Cómo Vamos. El tema de los empleos, estuvimos peor que Calderón, un poquito mejor que Fox, pero mucho peor que Peña Nieto. Datos que están haciendo la sociedad civil organizada, pero no lo veo yo en la oposición. Yo no veo a la oposición interesada en los temas coyunturales que pudiesen generar una crítica al desempeño de gobierno. Entonces, en lo político, ¿ve usted por allí algo que pudiese construir una oposición que le da frente al tema de la conquista política? Gracias. Sí. Mira, a ver, déjame empezar por el crédito. No veo una crisis o un problema potencial tipo 1995. Quebró la banca, tal cual, sin mayores, y en parte por esos créditos desaforados, te regalaban tarjetas, las daban como confeti en los 90s. Digo, de esa también me acuerdo, ¿no? No es solo, es anecdótico, pero fue muy real, pues. Los nuevos banqueros muchos sin conocimiento previo que trataron de recuperar rápidamente lo que habían pagado por los bancos, que se pagaron muy caros, luego lo pagamos mucho más caro todos, pero bueno, esa fue otra historia. Entonces, no veo algo así, pero sí veo, y creo que lo apuntaste muy, muy bien, en la banca estatal, o sea, sobre todo Banco del Bienestar. Creo que era lo que ibas, de hecho. Sí, entonces, sí, ahí sí. O sea, están abriendo un agujero negro brutal. Y que lo tuvimos en muchas ocasiones. O sea, basta recordar Ban Rural y en todas sus denominaciones, ¿no? Como fue también Banjidal o como le decían Bandidal, porque era un robadero brutal. Y siempre el gobierno, otra vez, teniendo que capitalizar, teniendo que absorber la cartera vencida. ¿Qué clase de agujero se está abriendo ahí? No lo sé, porque no lo sé, pero no dudaría, o sea, sé que estoy siendo muy vago en mi respuesta, pero no dudaría que si se está cocinando un problema mayúsculo al futuro. Y sí, pues ¿cuánto nos va a costar el chistecito de recapitalizar Banco del Bienestar o el que sea? Ya no digamos que bueno que no compró Banamex, que hubiera sido una historia terrorífica. Pero bueno, lo quería comprar muy al estilo obradorista, ¿no? Te cuesta 5, pero yo te ofrezco 2, pero te perdono los impuestos, pero no sé qué. Y entonces, no se lo compraron así, no. Pero bueno, sí grave. O sea, sí estoy de acuerdo contigo. Lo que no tengo es números para apoyarnos, ¿no? Es decir, sí, se está abriendo un agujero de este tamaño. Por desgracia, eso no lo tengo. No sé si alguien lo tenga. Y ¿cuál era la segunda pregunta? No, hombre. Mira, yo, a ver, de entrada, está muy complicado quizá por largo tiempo ganar esa batalla de la conquista de las voluntades de tanta gente. Que tanta gente que está satisfecha, contenta. Yo pienso mucho, ponen el campesino que votaba PRI en los años 50. Le diste tierra, había crecimiento económico, ahora no lo hay. Entonces ese fuerte crecimiento económico trajo por décadas, sobre todo el llamado milagro económico mexicano, hasta 1972. Y dices, bueno, pues es que ahora no hay ese crecimiento, pero hay esas pensiones, hay esos programas. Entonces podemos verlos como un sustituto. Entonces, ¿cuánto le va a tomar la oposición remontar esa exitosísima, llamémosle así, política social? Pero aparte de todo, sí, yo me desesperaba mucho, digo, desde mi cómoda posición de una persona que estaba dando clases en una universidad, hay que decirlo, pero digo, yo lo que fue López Obrador fue un exitosísimo, aparte exitosísimo, logrando el éxito político ya en 24, un exitosísimo opositor. O sea, ¿cuánta gente se sabe lo de nos faltan, qué son 43, 42, los de Ayotzinapa? Bueno, la pasada de lista, el no sé qué, ¿cuántos murieron en Tlahuelilpan? No te lo sé decir, pero te he puesto que tú tampoco. O sea, que nadie, pues, no tú. ¿Cuántos murieron en Tlahuelilpan? Quemados.
por una ineptitud gubernamental. ¿Por qué? ¿Cuántos niños de cáncer murieron por falta de quimios? ¿Cuántos? O sea, podemos hacer, yo a veces bromeaba que eran tantas las errores y tantos los problemas que nos desbordaban. Pues no hallabas ni por dónde atacar porque había de sobra por dónde atacar y entonces no atacábamos por ningún lado. Era la impresión que yo tenía, reitero, desde la cómoda posición de la academia, ¿eh? Entonces sigo viendo a la oposición como que le falta esa fijación, digamos, ese objetivo, ese rayo láser que era López Obrador, de ir y aparte de usar dinero, los maletines de dinero, para financiar manifestaciones, descontentos. Bueno, era una impresión de lo que vivió este país a la hora del gasolinazo de 2017. Bueno, parecía ya casi un levantamiento popular y muy bien abanicado, obviamente, por López Obrador. Aquí pueden pasar mil cosas y la desarticulación de la oposición en general, ya no diga, de cualquier, es impactante. Entonces, digo, como que no agarran los puntos débiles y explotarlos, pues para así evidenciar numerosísimas fallas, digo, como las tuvo Peña, o incluso la corrupción peñista. ¿Cuántas veces se apuntaba la corrupción de Peña? Con toda razón, si se quiere. Bueno, aquí, digo, se la debemos bastante a los que exhibieron, a los amigos de los hijos, pero casi en medios tradicionales, digamos. O sea, esa libertad que había en medios, pues ya no existe, pero ya dejó de existir desde hace tiempo ya. Entonces, yo por eso sé que te estoy contestando la pregunta de manera muy general, sin ser tan específico, pero por eso soy tan pesimista, porque no veo ni que la oposición se esté articulando, ni que se haya articulado, pero aparte de todo, está la cuestión de que ya conquistaron al electorado. O sea, como ese campesino priista de los años 50, pues ahora están los pensionados de estos tiempos que están diciendo todo por la Morena y seguirán votando todo por la Morena. O sea, yo no sé qué tendría que ocurrir, no me puedo ni imaginar qué tendría que pasar para que ese voto cambie de dirección. Disculpa que soy... No, o sea, esa bandera es potentísima. Oiga, no hay medicinas, pues de por sí no había. Oiga, están robando, pero al menos reparten. Las respuestas que uno recibe ante, oiga, pero es que también este gobierno es corrupto. Bueno, pero pues él reparte. Todos lo son, cosa que es cierta, dicho sea de paso, aparte de todo, ni que fuera mentira. Entonces, no, pues sí, todos lo son, pero él al menos comparte. No, pues ante eso, ¿qué contestas? Te quedas dices, pues sí, al menos, oye, pero no tiene, hay en el programa de Sheinbaum como candidata, algo que a mí me parecía hasta malévolo, que rayaba en lo malévolo, y lo destaco en el libro, que decía, hay que darle a las personas identificación, una especie de credencial de salud, para que sepan en dónde les toca, etcétera. Bajo la postura de que, porque se perdieron 30 millones de acceso a la salud, lo que dice Coneval. Entonces, como dice, bueno, pues que la gente sepa que le toca en tal clínica. Igual no habrá medicinas, igual no habrá consultas, igual no habrá operaciones. Pero sí tengo acceso a la salud. Es de las propuestas centrales, ¿eh? en esa área de Claudia Sheinbaum. O sea, reconoce el problema, no le da una solución real, pero sí una solución bastante aparente. Y pues no lo dude. Oiga, pero usted tiene acceso a la salud. Sí, aquí está mi credencial. No sé si hay una pregunta. Aquí está. Ah. Sí, adelante. Una última pregunta. Doctor, usted dice que su libro lo terminó después de las elecciones. ¿Ya sabía que Morena había ganado tenía las mayorías calificadas? No, eso se supo hasta, de hecho, más de un mes después. O Pero, sea, muy bien. Sí. Entonces, realmente sí tuvimos 6 años, como dice, decadentes, pero realmente todo ha pasado en los últimos 45 días. Todo ha pasado en los últimos 45 días, como que el gobierno de López Obrador se concentró en el último mes y lanzó como el proyecto que no pudo imponer, lo lanzó en 30 días. Sí. En 30 días
los 30 días que conmovieron a México. Sí, yo le llamaba el sexenio de un mes, sí. En 30 días la Guardia Nacional ya tiene Sí, mando sí. militar. El Poder Judicial. En 30 días el Poder Judicial ya fue capturado. Sí. En 30 días o 45 ya acaba de anunciar la presidenta que el INAI va a desaparecer y No te preocupes, la transparencia seguirá igual. pasará a la No, función. no tienes de qué preocuparte. En lo más mínimo, lo va a cumplir la Secretaría, ¿cómo se llama ahora? La Secretaría de la Función Pública. No, ya no se llama Función Pública, Anticorrupción. Y entonces todo está por pasar. O sea, yo siento que realmente el desafío viene hacia adelante, ¿no? Por todo lo que usted comentó en su exposición, porque todo está muy apretado y porque hay mucha soberbia y porque a la oposición ni los oigo ni los veo y además no existen, ¿no? Entonces, yo creo que la película realmente está por empezar. Bueno, digamos que viene una segunda parte más terrorífica que la primera. Pues supongo que sí, sí puedo estar de acuerdo con eso. Sí, sí, tenemos una nueva película. Y por cierto, este resultado lo logra Obrador en 21 y te aseguro que estaría reelecto. Te lo firmo. Digo, no puedo no estar seguro, pero el ratificatorio, no revocatorio, ¿no? El ratificatorio de 22 le hubiera salido como esperaba. Hombre, estoy segurísimo. Es que yo no quiero. Yo soy un demócrata, soy un maderista, pero el pueblo quiere que yo continúe. ¿Qué puedo hacer sin obedecer al pueblo? Pero bueno, pero hizo lo más cercano posible, reelegirse por medio de Claudia Sheinbaum. Entonces sí, viene la segunda parte y como tantas segundas partes parece que será peor que la primera. Sí, bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces pido un aplauso para el doctor. Dejen, de veras, gracias. De veras agradecer que la gente se dé tiempo de cualquier alternativa que tuvieran con su vida y en lugar de eso estar aquí, realmente es algo que agradezco inmensamente. Genuinamente gracias por esto más, pues por un libro, o sea, algo tan académico, digo, muy propio para un centro de estudios como este, pero gracias de nuevo a ustedes, al colegio, Alejandro, gracias de veras por todo. Sí, aquí le hago entrega de una constancia y en agradecimiento por su presentación. Gracias, doctor.